7 señales de emergencia por diabetes que debes conocer. La diabetes, una enfermedad frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo, a menudo presenta signos sutiles que exigen atención. Sin embargo, ciertas señales de emergencia pueden indicar una situación potencialmente mortal. Reconocerlos puede significar la diferencia entre una intervención rápida y eficaz y consecuencias graves para la salud. Aquí hay 7 señales de emergencia de diabetes con las que todos, ya sea que se les diagnostique la afección o no, deberían estar familiarizados. Número 1. Aliento afrutado. El aliento afrutado en el contexto de la diabetes es un olor distintivo, dulce o afrutado que se origina en el aliento de un individuo. Este no es un signo normal ni saludable. El fenómeno ocurre debido a la presencia de altos niveles de cetonas en la sangre cuando el cuerpo no puede acceder a suficiente glucosa para obtener energía debido a una insuficiencia de insulina. Comienza a quemar grasa como combustible. Este metabolismo de las grasas produce cetonas como subproductos, mientras que pequeñas cantidades de cetonas pueden expulsarse del cuerpo a través de la orina cuando su producción supera la capacidad del cuerpo para deshacerse de ellas. Se acumulan en la sangre. Esta acumulación conduce a una condición conocida como cetosis, a medida que la concentración de cetonas aumenta aún más. El cuerpo intenta eliminarlos mediante la exhalación, lo que da como resultado un notable aliento afrutado. Para alguien con diabetes, especialmente diabetes tipo 1, la presencia de un aliento afrutado es una señal de alerta de cetoacidosis diabética. DKA es una afección grave y potencialmente mortal caracterizada por un aumento extremo de los niveles de azúcar en sangre, acompañado de una acumulación significativa de cetonas en la sangre, si no se trata a tiempo. La CAD puede provocar deshidratación, inflamación del cerebro, como incluso la muerte. La causa subyacente para el desarrollo de CAD puede ser el resultado de dosis omitidas de insulina y de una enfermedad o infección u otros factores que causan un desequilibrio en el sistema metabólico. En esencia, el olor a fruta en el aliento no es simplemente un síntoma curioso. Es una alerta de emergencia del cuerpo, que señala el inicio o la presencia de un estado metabólico peligroso. Reconocerlo y abordarlo rápidamente puede prevenir las complicaciones graves asociadas con la CAD. Como tal, cualquier persona que detecte un olor afrutado inusual en el aliento de una persona con diabetes debe buscar atención médica de inmediato. Número 2. Respiración rápida o dificultad para respirar mientras continuamos. Suscríbete a este canal si este vídeo te resulta útil. Gracias. La respiración rápida o la dificultad para respirar en una persona con diabetes no es solo un síntoma incidental. Es un indicador siniestro de una alteración metabólica subyacente. La respiración está íntimamente ligada a nuestro cuerpo. Necesidad de equilibrar los niveles y gestionar el dióxido de carbono, CO2. Cuando el cuerpo comienza a experimentar una acumulación significativa de ácidos, naturalmente intenta exhalar más CO2 para compensar y restablecer el equilibrio. En el contexto de la diabetes, este patrón respiratorio normal a menudo significa la aparición de dosis de cetosis diabética. La CAD ocurre cuando el cuerpo, incapaz de utilizar la glucosa para obtener energía debido a la falta de insulina, recurre a descomponer las grasas. Este proceso da como resultado la liberación de compuestos ácidos cetonas. A medida que aumentan los niveles de cetonas, la sangre se vuelve más ácida, lo que hace que el sistema respiratorio expulse el CO2 más rápidamente, lo que se manifiesta como una respiración rápida o dificultosa. Esta dificultad respiratoria no se debe simplemente a que los pulmones trabajen más. Refleja el intento desesperado del cuerpo por contrarrestar un ambiente interno peligrosamente ácido. A medida que avanza la CAD, puede provocar otras complicaciones graves, incluso como muerte, si no se trata. Al reconocer el vínculo entre la respiración asistida axilar y el potencial, la CAD es crucial para cualquier persona involucrada en el cuidado de una persona con diabetes, ya que requiere una intervención médica inmediata. Número 3. Náuseas y vómitos, náuseas y vómitos. Mientras que los síntomas comunes de diversas dolencias adquieren un significado particular en el contexto de la diabetes. En personas con esta afección,
las náuseas y los vómitos persistentes pueden ser presagios de una crisis metabólica grave llamada cetoacidosis diabética. CAD cuando el cuerpo no puede utilizar la glucosa de manera eficiente debido a una cantidad insuficiente de insulina, recurre a la grasa para obtener energía. Esta descomposición de grasas genera subproductos ácidos de cetonas que en exceso pueden hacer que la sangre se vuelva ácida a medida que aumentan los niveles de cetonas. Pueden comenzar a irritar el revestimiento del estómago y provocar náuseas o incluso episodios de vómitos. Pero no se trata solo de malestar estomacal. Las náuseas y los vómitos son intentos del cuerpo de deshacerse de este exceso de ácidos. Si no se controla, el aumento continuo de los niveles de cetonas puede alterar peligrosamente el equilibrio interno del cuerpo, haciendo que la sangre sea demasiado ácida. Este trastorno metabólico puede afectar negativamente a múltiples órganos y funciones corporales en los diabéticos. Esto significa que las náuseas y los vómitos no son solo síntomas que deben aliviarse. Son las alarmas que suenan. Indican un problema profundamente arraigado con el control metabólico del cuerpo, que requiere atención inmediata. Ignorar o restar importancia a estos síntomas puede permitir que la CAD progrese, con el riesgo de complicaciones graves, incluidos escenarios que pongan en peligro la vida. Número 4. Confusión o estado mental alterado. La confusión o un estado mental alterado en una persona con diabetes no es simplemente una preocupación pasajera, sino una señal de alerta urgente que indica una posible inestabilidad metabólica. Nuestro cerebro es un órgano dependiente de la glucosa que requiere un suministro constante para su funcionamiento óptimo. Cuando los niveles de azúcar en la sangre alcanzan extremos, ya sea hacia una hipoglucemia alta o una hipoglucemia baja, puede afectar directamente la función cerebral y provocar síntomas como confusión, mareos o alteración de la conciencia. En el contexto de la diabetes, la hipoglucemia prolongada puede provocar cetoacidosis diabética. A los niveles altos de cetonas y glucosa pueden hacer que el cerebro funcione de manera normal, lo que provoca cambios cognitivos. Por otro lado, la hipoglucemia grave puede privar al cerebro de su principal fuente de energía, lo que provoca alteraciones cognitivas similares. Estos cambios en el estado mental no son meros efectos secundarios. Las manifestaciones directas de la respuesta del cerebro al caos metabólico y al estado mental alterado cuando se ven junto con la diabetes exigen atención inmediata. Abordar rápidamente la causa raíz puede evitar mayores complicaciones y posibles daños a la salud y el bienestar general del individuo. Número 5. Debilidad o fatiga. Cuando alguien con diabetes experimenta una profunda sensación de debilidad o fatiga, no se trata simplemente del típico cansancio que uno podría sentir después de un largo día. Es un agotamiento más profundo y preocupante que puede indicar un desequilibrio en los procesos metabólicos del cuerpo. La diabetes gira en torno a la capacidad del cuerpo para utilizar la glucosa, la principal fuente de energía para las células. Si la glucosa no se utiliza eficazmente, la producción de energía puede verse comprometida en la diabetes. Cuando la insulina no es suficiente, no está completamente presente o no funciona de manera efectiva, la glucosa puede ingresar a las células para producir energía, lo que lleva a un estado de privación de energía. Esta situación es como tener combustible alrededor del coche, pero no en el depósito. El cuerpo, aunque está rodeado de glucosa en la sangre, no puede convertirla en energía utilizable, lo que provoca una sensación de fatiga profunda. Además, el nivel elevado de azúcar en sangre también puede provocar un aumento de la micción, lo que provoca deshidratación. Una causa común de fatiga. En el otro extremo del espectro, si los niveles de azúcar en sangre caen en picado hasta llegar a una hipoglucemia baja, el cuerpo vuelve a verse privado de la energía necesaria, lo que se manifiesta en debilidad. En el mundo del cuidado de la diabetes, no se trata solo de sentirse cansado. Es un síntoma que apunta hacia desequilibrios de glucosa potencialmente peligrosos, ya sea debido a hipoglucemia o hipoglucemia. La debilidad o la fatiga es una señal apremiante, lo que subraya la necesidad de una evaluación y acción inmediatas. Número 6. El dolor abdominal en el panorama de los síntomas de la diabetes. El dolor abdominal no es solo una molestia aislada, es una alerta importante de una posible agitación metabólica.
Si bien el dolor abdominal puede surgir de diversas fuentes en el contexto diabético, a menudo sugiere una afección grave causada por la cetoacidosis diabética. DKA surge cuando hay escasez de insulina en el cuerpo, lo que lleva a la incapacidad de utilizar la glucosa como energía. En consecuencia, el cuerpo comienza a metabolizar las grasas como fuente de energía alternativa, lo que da como resultado la producción de cetonas. Estos compuestos ácidos, al acumularse en el torrente sanguíneo, pueden provocar que la sangre baje, provocando un estado de acidosis. La acumulación de estas cetonas puede irritar el revestimiento del estómago y provocar malestar y dolor. Esto no es un simple dolor de estómago. Es un indicador de que el ambiente interno del cuerpo se vuelve peligrosamente ácido. Para alguien con diabetes, el dolor abdominal, especialmente cuando va acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos o aliento afrutado, es una señal de alarma. Insinúa la posible aparición o progresión de la CAD, una afección que, si no se trata a tiempo, puede tener graves consecuencias. Número 7. Visión borrosa. La visión borrosa en una persona con diabetes no es solo un simple problema ocular. Es una manifestación de alteraciones metabólicas más profundas en juego. El ojo, particularmente la retina y el cristalino, depende de un delicado equilibrio de líquidos y nutrientes para funcionar correctamente. En el contexto de la diabetes, los niveles elevados de azúcar en sangre pueden provocar cambios en esta visión del equilibrio. Cuando los niveles de glucosa en sangre se disparan, el cristalino del ojo se hincha debido a desequilibrios osmóticos, lo que altera su forma y capacidad de enfoque, lo que provoca visión borrosa. Esto no es simplemente un inconveniente temporal, es la respuesta de los ojos a la hipoglucemia sistémica. Por el contrario, si una persona con diabetes mejora repentinamente su control del azúcar en sangre, el ojo podría volver a sufrir cambios que provoquen alteraciones temporales de la visión. Más allá del impacto inmediato en el cristalino, los niveles elevados prolongados de azúcar en sangre también pueden dañar los vasos sanguíneos de la retina, una afección conocida como retinopatía diabética. Con el tiempo, esto puede provocar importantes problemas de visión o incluso ceguera. En esencia, la visión borrosa es una alarma visual activada por el cuerpo que indica posibles irregularidades en el nivel de azúcar en sangre. Para quienes padecen diabetes o quienes lo rodean, es un síntoma que requiere atención no solo por la claridad visual, sino también como puerta de entrada para comprender y controlar los niveles subyacentes de glucosa en sangre de manera más efectiva. Reconocer los signos de emergencia de la diabetes no se trata solo de conocimiento, sino de empoderamiento. Estos síntomas actúan como señales de angustia del cuerpo y resaltan cuando algo anda gravemente mal. Este conocimiento dota a las personas, los cuidadores y los seres queridos de las herramientas para actuar con rapidez, garantizando que la diabetes siga siendo una afección manejable en lugar de una emergencia inminente. Es posible que también desee ver este vídeo para conocer otros signos críticos de diabetes que debe conocer y suscríbase a este canal. Si este vídeo te resultó útil. Gracias por ver.